pero vamos a hacer mucho énfasis en lo que es la orientación vocacional y profesional. Creo que vamos a enfocarnos básicamente a eso y por eso se ha convocado a los estudiantes de último grado de secundaria y a algunos jóvenes que aunque ya terminaron, están todavía en el proceso de encontrar una carrera afín a, digo, probablemente a sus gustos o quizá de acuerdo a todo lo que ha podido aprender en el colegio. Voy a abrir la Biblia en el primer libro de Samuel capítulo 2 verso 26. Vamos a proyectar aquí unas imágenes. Um, Voy a proyectar unas imágenes que nos van a servir como guía para nuestra conferencia en esta noche. Así que vamos a mirar aquí. Primer libro de Samuel capítulo 2 verso 26, por favor, si son tan amables. Y abrimos la palabra del Señor. Dice el texto sagrado lo siguiente. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Qué elegante texto. Algo así parecido se dice de Jesús, ¿no? En el Evangelio de Lucas, capítulo 2, dice que el niño Jesús crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Parece que esta forma en que aparecen estos textos dan como la idea de cómo ve Dios al ser humano de una manera integral, como decía nuestro compañero ahora. Dios mira al ser humano de una manera integral en todos los aspectos de la vida. Y para ello vamos a empezar nosotros pensando que para lograr éxito en la vida se requiere evidentemente de algunos aspectos fundamentales en el desarrollo psicosocial de los seres humanos. Um, los seres humanos fuimos creados para alcanzar metas, para lograr objetivos, para ser personas que crezcamos en todos los ámbitos o dimensiones de nuestro ser. Y por eso la llave del éxito en este caso vamos a irla ubicando con respecto a qué es lo que usted aspira, estimado joven, estimado estudiante, qué aspira, qué quiere, cuáles son sus metas, cuáles son sus objetivos a lo largo de su vida, dónde se ve usted en unos pocos años, tal vez en 5, 6, 7, 10 años, cómo se ve usted, cómo se visiona, cuáles son sus proyecciones. Y con base en esto, entonces podríamos hablar un poquito sobre esa llave del éxito, en este caso profesional. Vamos a manera de introducción, quiero comentar lo siguiente. Cada persona, escúchame, cada persona fue creada con propósitos y con la capacidad de escoger propósitos y con la capacidad de escoger, bueno, esto siempre las tecnologías a veces nos complica un poquito la vida, pero fuimos creados con propósitos y con la capacidad de escoger lo que queremos y lo que nos conviene. A veces nos toca escoger cosas que no queremos, pero nos conviene. Eso solo el ser humano. De allí que la vida es la oportunidad de ser, tener y hacer. Seguramente vamos a hablar un poquito más adelante sobre lo que es la vida, esa posibilidad, esa oportunidad de ser, tener y hacer. Desde esa perspectiva, entonces, los seres humanos fuimos creados por Dios con amplias capacidades que lo ponen en la cima de la creación. Hasta este momento, con todas las investigaciones y avances científicos, el único ser vivo en esta tierra que tiene la autonomía de decidir de acuerdo con sus intereses y su conveniencia es el hombre, el ser humano. De hecho, como humanos que somos, poseemos una mente creativa. El ser humano es un ser creativo. Poseemos voluntad, inteligencia y algo que se discute mucho en el ámbito filosófico. Nosotros tenemos una conciencia de nosotros mismos. Fuimos creados con todo este potencial. Y esto lo hace único al ser humano.
nos hace únicos. Y es por eso que tenemos una alta responsabilidad para asumir nuestras propias decisiones. Y entre esas decisiones que son trascendentales para nuestro desarrollo y para nuestra vida, están, por ejemplo, el escoger la pareja, el escoger la carrera profesional, el escoger una vocación ocupacional, el escoger las creencias en las que nosotros determinamos fundamentar nuestra vida, etcétera, etcétera. Somos los únicos seres vivos de esta tierra que poseemos estas características porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Ahora bien, si hablamos de escoger la vocación ocupacional, teniendo en cuenta que la vocación ocupacional incluye la carrera profesional, cabe resaltar que según las estadísticas, y yo quiero mostrarles a ustedes um, algunas estadísticas que definitivamente lo dejan a uno sorprendido de cómo funciona esta situación. Por ejemplo, según las estadísticas, el 40% de los estudiantes de las carreras universitarias abandonan sus estudios. El 40% abandona los estudios en la universidad. Y según esta investigación, Colombia ocupa el segundo lugar después de Bolivia en América Latina en la mayor tasa de deserción universitaria, según el Banco Mundial. Ellos hicieron este análisis, este estudio, y Colombia ocupa el segundo lugar después de Bolivia en la mayor tasa de deserción universitaria de nuestros estudiantes. Preguntas que nos podemos plantear: ¿qué es lo que está ocurriendo y por qué tenemos esa tasa tan alta de deserción? Estamos hablando que casi el 50% de las personas que ingresan a estudiar a las universidades declinan sus estudios en algún momento del proceso de la carrera. Y de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, escuche esto también que es muy importante, solo el 22% de los estudiantes obtienen un título universitario. Solo el 22% de los estudiantes obtienen un título universitario. Y esos que lo obtienen son las personas entre los 25 y los 34 años. Es increíble esta tasa tan baja de estudiantes, es decir, que de cada 100 personas, 22 solo obtienen el título según estas estadísticas. Y esto evidentemente nos lleva a preguntarnos y a cuestionarnos cuáles son los factores que están determinando la deserción y además el poco o la tasa baja de personas que adquieren su título. Bueno, estos estudios dicen que algunos de estos factores son determinantes. Por ejemplo, factores económicos. Hay carreras que son demasiado costosas y el problema es que en Colombia muy pocas personas tienen, comparado con toda la altísima población, muy pocas personas tienen una estabilidad total económica. Entonces muchas personas ingresan con créditos y una cosa y la otra, pero en la situación económica pudiera ser el primer factor determinante para la deserción universitaria. También hay factores sociales, el desarraigo, la violencia, tantas otras situaciones de orden social que pueden estar incidiendo en esa tasa altísima de deserción. Hay también factores académicos. Hay personas que lastimosamente no tienen una formación completa o formal a nivel escolarizado, y eso hace que cuando lleguen a la universidad a veces las exigencias académicas son tan altas que la persona no alcanza a cumplir con esas demandas, y eso evidentemente va a generar una desmotivación, y mucho más cuando el estudio se combina con el trabajo. Es bastante fuerte y pesado. Pero también hay factores personales. Podemos hablar de factores personales desde la perspectiva del carácter, del temperamento, de la personalidad, factores de desarrollo, factores de crianza, etcétera, que pudieran estar incidiendo, obviamente, como digo, en esa tasa de deserción universitaria,
pero también en tan pocos que pueden obtener su título profesional. Vamos a pensar entonces, obviamente, en algo adicional a lo que estamos diciendo. Y en este caso vamos a tratar de definir términos. Es importante definir términos porque a veces nosotros mezclamos unas cosas con las otras y nos queda muy complejo tener claro los conceptos que tienen que ver con todo lo que el proceso de orientación. Por eso cuando hablamos de orientación, esto se define como el proceso mediante el cual se estudian las capacidades, los valores y las motivaciones de un individuo. En este caso, eso sería como la vocación, algo así ya la definimos. Pero también hay factores de ambiente que son importantes para que la persona pueda escoger la carrera o la ocupación de la que quiere vivir a lo largo de su vida. Esto también incluye las formas en que las personas toman sus decisiones, la forma como se relaciona con la parte académica y con los diversos gestores del estudio, la forma como se relaciona o entiende o comprende el trabajo y muchas otras cosas más que van a ser muy relevantes en esta noche, por ejemplo, para esta conferencia. Por lo tanto, vamos a definir términos. Entonces, primero vamos a hablar un poquito sobre lo que es la vocación. Cuando hablamos de vocación, entonces estamos diciendo que es la inclinación o tendencia que siente una persona hacia una forma de vida o de trabajo. Algo muy simple, ¿no? Estamos tratando de manejarlo lo más simple posible. Pero realmente los expertos definen la vocación como los métodos que ayudan a dar indicios a cada individuo con respecto al trabajo, actitudes, capacidades, etcétera, para que haya una armonía, una verdadera relación entre lo que las personas tienen en términos de sus capacidades y actitudes y la carrera o el trabajo o la labor que decide desempeñar. Cuando hay esa relación entre lo que yo soy y lo que hago, eso da mayores probabilidades de éxito. De éxito. Cuando tú sientes vocación por X o Y situación y además te preparas académicamente para eso y además ejerces eso, te va a dar mayores probabilidades de éxito. Uno observa que hay tantos profesionales que no tuvieron éxito en lo que estudiaron. Bueno, uno pudiera decir que son pocas las posibilidades en Colombia, sacar todos los argumentos que conocemos socialmente, pero ¿por qué otros sí? Que están en la misma condición. ¿Por qué otros sí? Son capaces de tener éxito. Seguramente porque hay una congruencia entre lo que son, entre sus actitudes y sus capacidades, aptitudes y capacidades y también la labor que desempeñan. Obvio, matizado por una carrera profesional o cualquier tipo de estudio que tenga que ver con esto. De modo entonces que la vocación es la inclinación o tendencia que siente una persona hacia una forma de vida o trabajo. Vamos a continuar. Frente a esta realidad, entonces encontramos que también la profesión, lo que tiene que ver con lo profesional, nos va a indicar que son las formas o las maneras como las personas determinan la acción de lo que quiere, de lo que va a ejercer. En este caso, hablemos de acción o ejecución de una labor para la que la persona se ha formado o preparado. Eso es una profesión. Es en aquello en lo que yo me desenvuelvo, amén, en lo que yo me dedico, de lo que probablemente vivo, etcétera. Dicen los expertos que la profesión tiene que ver con la decisión de una elección. Yo decido y elijo qué es lo que quiero ser en términos profesionales. Pero obviamente eso también está ligado a la oferta a nivel educativo y de trabajo. ¿Qué me ofrecen a mí hoy las universidades? Frente a una variedad de posibilidades, entonces yo decido y elijo, o elijo y decido, ¿de acuerdo? Y también esto está ligado con esa oferta laboral que hay en nuestra sociedad. Digamos que si hablamos de orientación profesional específicamente,
estaríamos haciendo una fusión de problemas educativos y vocacionales que se originan cuando los jóvenes desean ubicarse a sí mismos en el futuro de un mundo laboral, en el mundo del trabajo. Todos cuando terminamos nuestra secundaria, por regla general, aspiramos a formarnos, ya sea a nivel técnico, tecnológico o profesional, con el deseo, con el anhelo de alcanzar un estatus laboral y una estabilidad económica. El problema es cuando no tenemos una orientación correcta. La orientación profesional ayuda a nuestros jóvenes y además les orienta a enseñarles cómo las experiencias educativas le van a permitir formarse profesionalmente. Es tan difícil formarse profesionalmente cuando no tenemos nosotros el proceso completo de las exigencias de cierto tipo de carreras. Y todo esto está profundamente ligado a lo que llamamos proyecto de vida. Nadie que no tenga un proyecto de vida va a lograr una profesión completa en todos los aspectos de la vida. El proyecto de vida le permite a uno tener claro sus objetivos, sus metas, las cosas que quiere alcanzar. Quien tiene claro el proyecto de vida le está apuntando al futuro. Pero quien no tiene claro un proyecto de vida, entonces no le apunta nada. Vive del día a día. Vamos a ver qué pasa. Esto dicen que alguna vez Condorito, bueno, discúlpenme por este tipo de ilustración, pero se dice que Condorito una vez se compró un tiro al blanco y empezó a tirar los dardos y tiraba, pero caían en cualquier parte menos en el blanco. Entonces decidió quitar el tiro al blanco y en una pared blanca empezó a tirar los dardos y cuando el dardo caía allí y se paraba, iba y le dibujaba el punto blanco. Esto le pasa a muchas personas. No tienen proyección, no tienen proyecto de vida, no le apuntan a nada. Pero si algo alcanzan, entonces dicen, esto era lo que yo esperaba, esto era lo que yo quería. Es engañarse a sí mismo. El que tiene un proyecto de vida organiza por áreas sus metas, sus objetivos en la vida de una manera ordenada, pero flexible, porque habrán cosas que no va a alcanzar en la vida. Hay cosas que nosotros en el proyecto de vida organizamos y propusimos, pero no lo alcanzamos. Y es por eso que en muchas ocasiones nos toca replantear incluso nuestro proyecto de vida. Se dice que la ocupación se refiere a, y es como el punto de encuentro entre lo que una persona sabe y es capaz de hacer y las necesidades de conocimiento y competencia de los escenarios de trabajo. Esta definición evidencia una dinámica de relación permanente entre la persona y su entorno educativo y de trabajo, permitiendo el desempeño en múltiples actividades, oficios o labores. Estamos hablando de la ocupación. La ocupación es aquello en lo que yo dedico mi tiempo. Puede ser profesional, puede ser de manera artesanal o cualquiera otra de las áreas en las que podemos nosotros llegar a ocupar nuestra vida. Avanzando un poquito, vamos a encontrar entonces cosas como las siguientes. Permítanme, siempre la tecnología a veces nos atropella un poquito, pero ahí vamos. Hablemos un poquito del ser humano. ¿Qué es el ser humano? Qué interesante, ¿sí? Uno poder hacer un análisis porque alguien pudiera decir, como nosotros somos cristianos, entonces Dios se encargue. Que se encargue Dios de nuestras cosas. Y lo que hacemos es orar y orar, Señor, tú sabes que necesito estudiar, Dios mío, muéstrame. Y claro, no es que esté mal, es una bendición. Pero es que el Señor te hizo un ser humano con unas capacidades impresionantes para que aprendas a tomar decisiones. Tú lo que puedes pedir es dirección a Dios, pero tienes que tomar decisiones. Y los padres de familia debemos estar enfocados en guiar a nuestros hijos, educar a nuestros hijos hasta llevarlos a un punto de madurez donde ellos puedan tomar el vuelo, iniciar el vuelo, amén, y poder asumir su propia vida con responsabilidad. Por eso, permítame, yo le comento cosas como la siguiente.
El ser humano fue creado por Dios con unas capacidades y unos límites impresionantes. Somos seres orgánicos, espirituales, con sentimientos, con emociones. Somos seres sexuados, seres sociales, con un aparato psíquico impresionante. Nosotros, la parte psicológica del ser humano es única, eso es una cosa impresionante. Somos seres cognitivos, es decir, tenemos la capacidad de pensar, de tomar decisiones. Es una capacidad tan impresionante que Dios nos hizo seres ontológicos, seres que manejamos una serie de dimensiones que nos conforman sin dejar de ser seres integrales. Por eso esta noche debemos dar gracias a Dios que nos permite la ciencia, pero también su palabra, por medio de las cuales podemos comprender un poco quiénes somos y qué somos. Es en ese sentido que tenemos capacidades, talentos, dones, aptitudes, destrezas, fortalezas, debilidades, intereses, gustos. Imagínense ustedes. Todo esto nos lleva a elegir una vocación, porque la vocación está ligada a lo que somos, a lo que nos gusta. Y cuando la vida nos da esa oportunidad, entonces elegimos una formación profesional para enfrentar la vida tal y como ella se presenta. Qué interesante. Frente a esto, entonces, lo único que podemos nosotros decir es que definitivamente los seres humanos somos unos seres maravillosos, creados por Dios con el propósito de que enfrentemos la vida. Pero hay un problema. ¿Cuáles son las diversas dificultades que nosotros enfrentamos cuando tenemos que decidir, digamos, la profesión o la parte vocacional? ¿Por qué cuesta tanto? A veces tenemos muchachos que han empezado carreras una, dos y hasta tres veces. Estudian 1 o 2 semestres y no, papá, esto no es lo mío. Se salen, descansan un semestre, vuelven y se meten a otro. Y los papás haciendo el esfuerzo, muchas veces endeudándose para darle el estudio a sus hijos. Pero ¿por qué muchos muchachos empiezan carreras, las dejan, vuelven y arrancan y no están definidos? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué es tan difícil en un momento determinado este tipo de elección? Bueno, aquí pudieran haber varios factores también, tanto personales, es decir, en el niño, en el adolescente, en el joven, como también de nosotros como papás. Vamos a hacer un breve análisis. Permítanme, yo les comparto algunos aspectos. Entonces, en primer lugar, vamos a mirar si nosotros podemos aquí determinarlo. En primer lugar, cuando hay relaciones parentofiliales disfuncionales. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando las relaciones padres e hijos no han sido la mejor. Esas relaciones incluyen muchos aspectos, por ejemplo, los roles, ¿sí? La asignación de roles, las responsabilidades. Digamos que hay momentos donde los padres en sus conflictos de pareja a veces colocan a sus hijos como chivos expiatorios, los triangulan, hacen que los hijos sean como los mensajeros de sus emociones frente a su pareja. A veces los hijos asumen roles que no les corresponde como consejeros matrimoniales. Son ellos los que aconsejan a la mamá o al papá cuando tienen problemas. Es decir, cuando las relaciones de papá e hijo, de mamá e hija, esas relaciones de papás e hijos no están funcionando como deberían ser, cuando se alteran los roles, cuando las cosas no están en el nivel que corresponde, eso puede generar una disfunción en los muchachos en la toma de las decisiones correctas con relación a su proyecto de vida y también a lo que tiene que ver con su orientación vocacional o profesional. Si nosotros seguimos esta línea de pensamiento, pudiéramos entonces encontrar otros aspectos que estarán